Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más donde estamos conociendo, aprendiendo más sobre la vida de Santa Margarita María Alacoque, que esto es parte de su autobiografía y que fue escrita por el centenario de su canonización por el padre Pablo Cervera Barranco. Vamos a comenzar, quédense con nosotros y déjenos sus comentarios. Hace el voto de castidad. Margarita María nació en Lauderdale, diócesis de Autun, el 22 de julio de 1647, de Claudio de Alacoque, notario real de la provincia, y de Filiberta Lanin. La madrina de bautismo fue Margarita de Saint-Maur, la cual, en cuanto la ahijada alcanzó la edad de 4 años, pidió y obtuvo tenerla junto a sí en su castillo de Courchevel, y la confió a los cuidados de 2 criadas. De estas, una era amable y atenta, pero no le gustaba a Margarita. La otra, en cambio, era más bien estricta, y sin embargo, la niña estaba más a gusto con ella. Había una razón. El Señor le había manifestado que ésta vivía en gracia de Dios, mientras que la otra, iluminada así por Dios, pudo evitar los peligros contra su inocencia. Y tanto era el amor que Dios había infundido en el corazón de la niña hacia la pureza, que sin siquiera saber su significado, a menudo repetía estas palabras: Señor, te consagro mi pureza y hago voto de castidad perpetua. Huida de los juegos y del ruido de los niños, mientras que gustosamente iba a buscar refugio en el parque, donde pudiera orar a gusto a Dios. La primera comunión. Muy pronto, sin embargo, la visitó el dolor. En efecto, muerto el padre a la edad de 8 años, la madre, que tenía a su cargo 5 hijos, confió a Margarita las religiosas de Santa Clara en Charolles, donde a los 9 años hizo la primera comunión. Habría deseado permanecer para siempre en esas religiosas para adueñarse de su santidad, pero pronto fue asaltada por tal debilidad física que la madre estuvo obligada a llevarla a casa. Pero ni el tiempo ni las medicinas trajeron alivio a aquella misteriosa enfermedad, y la muchacha pasó 4 años sin poder caminar, y tanto le asomaban los huesos que parecía que iban a romperle la piel. La madre se decidió entonces a pedir la curación a la Santísima Virgen, prometiendo que la hija sería de modo especial toda suya. Así recobrada la salud, la Virgen María se convirtió en la maestra de Margarita. La fascinación del mundo. Mientras que el mundo intentaba ejercitar su dominio en el alma de la joven, Margarita comenzó a apreciar la propia libertad y las costumbres mundanas, la elegancia en el vestir y en participar, junto a las chicas de su época, en las diversiones y conversaciones de su ambiente. Dios, sin embargo, celoso de la santidad de su esclava, la condujo a través de aflicciones a costumbres más estrictas. En casa de Margarita había 3 mujeres que se comportaban como auténticas dueñas y vigilaban tan despóticamente cada acto suyo que le quitaban toda libertad. Además, habían quitado también toda autoridad a la madre de Margarita, la cual, enferma a menudo, estaba confiada solo a los cuidados y a la asistencia de la hija. Oprimida por estas angustias, Margarita se confortaba recurriendo a Jesús en la Eucaristía, que le enseñaba la ciencia de la oración y la invitaba a abrazar la vida religiosa. Sin embargo, de ella parecía que la tuviera lejana el amor de hija, deseosa de no privar a la madre de su asistencia. La confirmación. A pesar de todos estos contrastes, socorría como podía a los pobres, reunía en su casa a sus hijos y les enseñaba el catecismo, a menos de que en esta misión le fuera impedida por aquellas mujeres que mandaban en su casa.
en la joven que se encendió vivísimo el contraste entre el amor por la madre y el deseo de rendirse a la invitación del cielo. Mientras tanto, no faltaron los jóvenes que le pedían como esposa, y parientes que trataban de tranquilizarla por el voto de castidad y de convencerla de que no tenía ningún valor porque lo había hecho desde niña, sin entender, por tanto, lo que hacía. En medio de estas angustias, vino a confortarla el sacramento de la confirmación que recibió en 1669, administrado por el obispo de Chalon-sur-Saône, un poco tarde, es verdad, cuando ya tenía 22 años, pero no había podido recibirla antes porque los obispos de Autun desde hacía muchos años no hacían ya la visita de las diócesis. Finalmente religiosa, ¿ursulinas o visitandinas? Mientras tanto, la voz de Dios seguía recordando a la joven su voto de perpetua castidad. Las enfermedades de su madre se iban agravando y los familiares exhortaban a Margarita a no abandonarla, porque en estas circunstancias habría sido por su parte una verdadera crueldad. Sin embargo, convencida ya de la necesidad de secundar, sin más dilaciones, las órdenes de Dios, terminó por doblegar la voluntad de los parientes. Surgió entonces una nueva contienda sobre la elección de la orden religiosa. Los suyos la exhortaban a entrar en las Ursulinas, donde se encontraba ya una pariente suya, mientras que Margarita estaba segura de que el Señor la quería entre las religiosas de la Visitación, aunque permanecía indecisa sobre el monasterio en que entrar, entre los muchos que se le presentaban. Sin embargo, apenas estuvo cierta de ser llamada al monasterio de Paray, comenzó inmediatamente las negociaciones con aquellas religiosas para su ingreso. Una vez producida, la alegría invadió de tal modo el alma de la joven, que quienes la veían tan radiante comenzaron a dudar de su vocación y murmuraban entre sí: ¿podrá esta chica tan alegre y atractiva convertirse alguna vez en una buena religiosa?